Con la ausencia esta mañana de Anabel Hernández, le mandamos un saludo y un abrazo a Anabel, que todo esté bien para ella. Estamos esta mañana a la distancia con María Hidalgo Gómez. María Hidalgo Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen viernes, ¿cómo estás? Gracias, muy buen día, Carmen, a la audiencia. Todo muy bien, todo está muy bien. Bueno, el país no, pero estamos Bueno, bien. tenemos ciertos temas aquí atravesados. Hemos aquí presentado esta primera parte de la investigación sobre el huachicol fiscal y tengo entendido que la estabas escuchando. ¿Qué te parece todo esto? Al final de cuentas hay que analizar los datos, los elementos de información que hoy tenemos y pues cómo esta mañana estuvimos en condiciones de informar que la Fiscalía General de la República está realizando investigaciones que involucran a militares en relación al tema del huachicol fiscal y también esta importante información que hemos tenido en estos últimos meses y semanas que involucran a empresas y empresarios de estas empresas y un conjunto de elementos. Y pues analizar el tema es obligado. Totalmente, Carmen. Por primero, muchas felicidades por el trabajo periodístico. Como siempre, creo que Aristegui Noticias se distingue por un trabajo muy potente, serio, documentado, de los que hacen falta en este país, ¿no? Por el otro lado, escuchando detenidamente lo que decían los tres, Omar, Lilia, tú, pues tú sabes que hace muchos años, justo en los años 2000, comencé a seguir el tema del huachicol Tal cual. y me llevó a varias reflexiones las revelaciones que ustedes hicieron y que le ponen nombre y apellido a cada uno de los puntos de una parte seguramente de lo que representa todo este universo, este ecosistema de corrupción. Y me llevó a reflexionar y a revisar, incluso estuve buscando documentos de aquellos ayeres entre 2000 y 2020 que seguí puntualmente el tema. Y fíjate que a lo mejor pueda sumar algunos elementos que puedan ser de interés, Carmen. El primero es que el ejército, en particular el ejército, pero también la marina, no es nuevo que estén en el Huachicol. Llevan, de hecho, porque hicimos en su momento solicitudes de transparencia, desde 2004 de manera formal y oficial, protegiendo todo lo que son las instalaciones de Pemex. Y hasta 2014 se les había pagado entre 2.500 y 3.500 millones, perdón, habían destinado entre 2.500 y 3.500 elementos para la cobertura de las instalaciones y pretender frenar la sustracción de huachicol. Se habían pagado cada día 1.6 millones de pesos por esa protección, porque se cobraba a Pemex la seguridad. ¿Qué me lleva a reflexionar? Porque ellos conocen los ductos, los poliductos, la operación de salida y entrada. ¿Qué pasaba en ese entonces? En ese entonces el sindicato de Pemex y personas ajenas comenzaron a construir su propio mercado. ¿Cómo lo construyeron? De diferentes formas. Y esto no lo invento porque están en las actas de asamblea del Consejo de Administración de Pemex entre 2005 y 2018 más o menos. Bueno, ¿qué decían? Bueno, que había la sustracción del combustible de los ductos que ya conocemos, por supuesto, que solo lo podrían hacer personas entrenadas y capacitadas, porque hacer un agujero y ponerle una llave para sustraer, pues no lo hace cualquiera, ¿no? Lo hacían empleados de Pemex. Dos, ¿cómo hacían, fíjate, el goteo? Las pipas que colocaban para el vaciado del combustible en las llaves dentro de las instalaciones de Pemex, metían antes la pipa o después y dejaban el goteo porque siempre quedaban gotando estas. Solo por el goteo hablamos de miles de cantidades de combustible. Otras de las formas es, además de robar también las pipas que trasladaban en el camino, ya sea completas o lo que tú describiste perfectamente en cómo las separaban de su camino, les sustraían una parte porque iban sobrecargadas, precisamente de cómo salían
Y por eso normalmente no se notaba tanto, porque el goteo, pues no pensamos que es una gotita, son muchas gotitas. Y sustraían esa parte y la rellenaban con aire, a veces con una cantidad que sabían perfectamente de agua. ¿Y por qué digo que personal de Pemex y muchos de ellos sindicalizados? Pues porque son los únicos que hacían la operación y conocían perfectamente cuánto podían colocar o no. Después empezaron a robar petróleo crudo, y se lo empezaron a llevar en pipas falsas porque las colocaban con nombres y de Pemex o con otros nombres de otras empresas, y se las llevaban a Estados Unidos, que se iniciaron juicios allá. Otra de las formas de robar fueron los buques tanque, porque no todo el país está conectado por las redes de tierra del combustible. Y entonces robaban en alta mar a los buques tanque, o cuando estaban depositando en lugar de depositar todo, por ejemplo, en el puerto de Sinaloa, pues depositaban solo una parte. Y hay otra forma que prácticamente es un robo legal, que es cuando llevan el combustible a las plataformas, y entonces, pues como de acuerdo a los contratos y de acuerdo a los convenios que da Pemex, están sobrepasados, porque se considera que entre el calor, la operación y la transacción se pierden unos cuantos litros, unos varios litros, y entonces pues entrega el proveedor el combustible, y pues le quedan esos cuantos litros que al paso del tiempo hay un mercado en alta mar, que las lanchas, bueno, no lanchas, sino ya barcazas de más calado, pues empiezan a cargar. Bueno, toda esta forma que te describo, Carmen, tiene que ver con qué, te escucho y veo claramente, porque, bueno, en todo esto que describo, tienen la cooperación evidentemente de empresarios, han tenido históricamente la cooperación de empresarios y de personas, de políticos que también se han descubierto en su momento que encontramos lugares clave como Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, como lugares que desde 2003 el gobierno sabe que sus ductos y sus robos en planta son muy altos. Porque si ha habido gente seria que ha hecho investigaciones como la que tú has mostrado. ¿Qué veo y qué reflexión me llevo, Carmen? Porque además ahora pues ya tenemos el huachicol fiscal, que eso implica un incremento de ese robo. Vemos que los robos millonarios a Pemex, y ahora multimillonarios, si pudiéramos hacer una diferencia, han ocurrido históricamente. Y ahora me parece, y planteo como hipótesis, Carmen, que el ejército y la operación de los nuevos que han ido relevando a quienes han ingresado a Pemex, y que permanecen, y han perfeccionado la forma de robar y han sustituido la forma de sustraer de Pemex, y el gobierno y la administración de Pemex o se ha coludido, o se ha dado la vuelta a la cara, o ni está enterado porque no tiene información confiable. Pero es un hecho que el ejército o las Fuerzas Armadas no son nuevas. Ahora tienen una operación más encadenada, como dijiste, están en las aduanas, están en aeropuertos, están en toda la cadena que puede ser perfectamente administrada para cometer actos de corrupción, como lo que vemos aquí, que claramente en esta investigación se están revisando. Entonces, me parece, Carmen, y con esto aterrizo, además de verdaderamente felicitar, porque vemos la evolución, pero además le pones nombre y apellido a la forma de operar, yo veo una suplantación de cómo han ido sustituyendo, y como ocurrió con Fox, como ocurrió con Calderón, como ocurrió con Peña y como ocurrió con Andrés Manuel, y como ojalá ya no le siga ocurriendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, solo fue sustituyéndose personajes y aumentando. Déjame darte un dato. Desde 2023, nosotros reportamos, el equipo con el que trabajaba de periodistas, reportamos que ya se había perdido la eficiencia, si pudiéramos hablar de eficiencia, en el combate al huachicol. ¿Y por qué digo que se había perdido? Porque en realidad se habíamos encontrado ya un robo de combustible en las mismas datos que daba la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2023.
porque se había incrementado el robo ya entonces en un 47.1%, de acuerdo a las cifras entonces que se exponían desde 2023 y siguió subiendo hasta ahora. Es decir, que aquí hay una serie de complicidades, Carmen, que nos lleva solamente a ver, pues que ha sido un gran negocio que se ha ido construyendo extraordinariamente bien y que solo se cambian los nombres de empresas, los nombres quizá de quienes están ahí, pero en realidad esta forma de aceitar por parte de entes del Estado, como posiblemente las Fuerzas Armadas que han estado en esta seguridad y que están en las aduanas y que están en todo este concepto. Y las empresas, no dudemos que nos sorprenda que muchos de los empresarios que vamos a ver que forman parte de estructura, de este ecosistema, pues fueron exfuncionarios de Pemex o tuvieron familiares en Pemex, porque se convirtió en una estructura que se alimentó y se aceitó y que ha robado históricamente y que ahora más se está superando. Cuando tú preguntabas, Carmen, que si podría ser la mayor cantidad de corrupción y de beneficios y de obtención de recursos, no lo sé, Carmen. Definitivamente, si hiciéramos un balance desde histórico de Pemex, sería el robo del mundo de siglos, sin lugar a dudas. Pero hay tantas ganancias que están aceitando todo esto en el tráfico de personas, tráfico de armas, en el narcotráfico, en la administración del agua por parte de grupos criminales y grupos políticos, de la administración de insumos tan importantes, que yo todavía no me atrevería a decir eso, porque al final de cuentas los personajes que participan en otro utilizan las mismas rendijas y las mismas fracturas de corrupción del Estado y fuera del Estado. Es decir, se intercomunican. Entonces puede ser un beneficio muy grande el que estemos viendo y si no lo segmentamos, si lo hacemos completo, veríamos el animal que hay enfrente de corrupción y que se ha beneficiado y que no es tan grande, pero sí muy poderoso por los millones que representa y que habría que cortarlos, Carlos. Sin duda. Nos vamos con esto. María Dalia, gracias por estar aquí. Un abrazo y buen fin de semana.